Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 38. Capítulo XXX. Texto del capítulo. Residencia Youdou. De ninguna manera. Simplemente no había manera. Esta señora era Shidou. Espera, Shidou era un chico. Issei señaló con el dedo a la mona chica sentada en su casa. Así que no puede ser él. Retiró el dedo de repente y recordó a su amiguito. Bueno, a menos que lo seas, y ahora solo, te comportas así. Y otra cosa se le ocurrió, impulsado por el consejo de Jinhua. O eres un loco que finge ser mi amigo para que baje la guardia y puedas hacer cosas terribles. Porque esas cosas pasaban demasiado a menudo para su gusto últimamente y empezaba a sospechar que era un patrón. Oye, no soy un chico. ¿Qué te hizo pensar que lo era? Sonrojándose, el supuesto amigo de la infancia la sacudió en firme negación. Jugábamos mucho juntos. Solía golpearte y dejarte bichos en la camisa cada vez que intentabas proclamarte rey del harén de la roca. Y no estoy aquí para matarte. ¿Ah, sí? Llegó su elocuente réplica. ¿Sí? Pues demuéstralo. ¿Demostrar qué? Que no estoy aquí para matarte. Que eres una chica. Porque suenas como Irina, y además yo siempre ganaba cuando luchábamos, pero él era un chico. Rayos, Issei. Bien. Se puso de pie y se abrió la capa. Y ahora Issei comprendía por qué su supuesto amigo de la infancia llevaba una elegante capa blanca y verde. Gracias por la comida. Aplaudiendo en agradecimiento, el asesino de dioses ofreció su gratitud a todos los dioses del mundo. Porque ahora mismo estaba viendo un atisbo de Nirvana. Y resulta que Nirvana era un traje de combate ecchi de spandex negro, y esta chica loca podía estar loca, pero definitivamente era una chica mona. No otra chica mona como Gasper. Así no es como se supone que debe ir. No te preocupes, Irina, recuerda que Issei solo necesita tomarse su tiempo para ponerse al día. Su madre entró con una bandeja de té, rodajas de manzana y galletitas. En cuanto a ti, Issei, deja de ser grosero con nuestra invitada. Espera, ¿siempre supiste que Irina era una chica? Claro, cariño. ¿Por qué crees que se molestó tanto cuando dijiste que querías un harén? Porque quería a todas las chicas para él. Era obvio, ¿no? ¿Qué chico no quería un harén? Porque lo gritaba a todo pulmón. Sus respuestas salieron al unísono, los dos adolescentes se giraron para mirarse. Uno sonrojado, el otro con una mirada ligeramente suspicaz, y ambos recibieron un golpe en la cabeza de una madre que blandía un abanico de papel muy peligroso. Issei, hay una joven en mi casa que quiere verte y, como la señora Ika parece ser solo una amiga, no puede ser grosera. Señora Irina, no dejaste de sonrojarte mientras hablábamos de Issei, y es muy lento para captar las sutilezas. Así que, por favor, no lo confundas más. Con las manos en las caderas y dos abanicos de la fatalidad en mano, la matriarca de la casa asintió. Jinhua, ¿serías tan amable de ayudarme en la cocina? Este con gusto te ayudará. Tras lanzarle a Irina una mirada larga y desconfiada, el chico siguió a su madre fuera de la sala. Aunque Jinhua parecía un poco tenso, como si estuviera listo para entrar en acción en cualquier momento. En serio, ese tipo era demasiado nervioso. No es que Issei pudiera culparlo, él también estaba en shock. Lo siento, supongo que no estaba prestando mucha atención en aquel entonces. Eso le valió una sonrisa burlona de la rubia rojiza. No pasa nada. En fin, me alegra ver que todo está bien por aquí. Cuando nos enteramos de lo que pasó en casa, mamá y papá temieron que algo terrible hubiera pasado en Kuo. Perdieron contacto con la tía Miki y el tío Gorou, así que no había forma de comprobarlo. Lo siento. A Issei se le encogió el corazón por un instante al recordar de repente y con dolor el crucero. Perdieron sus números o algo así. La verdad es que no sé cómo funcionan las llamadas internacionales. Riendo entre dientes, Irina esbozó una sonrisa torcida. Lo creas o no, nuestro equipaje explotó. Solo nos quedaban unas pocas cosas del equipaje de mano. Explotado. ¿Por qué? Esto. Palmeando el paquete envuelto en vendas a su lado, su viejo amigo asintió levemente. Pero no te preocupes.
Es para mi protección. Tienes mi palabra de que no lo usaré para hacerte daño ni a ti ni a tus amigos. Un lento asentimiento. Supongo que es una reliquia. Me gusta pensar que es un mecanismo de seguridad. No teníamos ni idea de lo que pasaba en Japón, así que me dieron esto por si acaso había algún peligro. Pero en realidad, les dije que no había de qué preocuparse. Issei no estaba seguro. Las últimas semanas habían sido bastante peligrosas. Ya fuera por la hermana de Dusa-chan, su hermana adoptiva Luoao, la pandilla del Rey Mono rondando por ahí, Issei sentía que había problemas constantes. Incluso ahora se preguntaba si estaría pasando algo que él no supiera. No había forma de que fueras un mal tipo. Supongo. Issei se removió. No entiendo bien qué está pasando. E incluso cuando el agente Smith o el señor Amakasu intentan explicarme las cosas, no siempre lo entiendo. Pero ahora soy una especie de pez gordo, ¿no? Sí. Un pez gordo es una buena forma de decirlo. Así que, para terminar con los asuntos oficiales, yo, Irina Shidou, los saludo formalmente en nombre de la Alianza de la Santa Iglesia y les pido que ustedes, el séptimo campeón, hijo de Pandora y Epimeteo, Issei Oudou, acepten nuestra presencia en el territorio autónomo de Kuo como embajadores. Claro. Asintió con facilidad. Pero, probablemente deberían saber sobre los demonios en la ciudad. Mi supervisor nos habló de ellos. Normalmente, tendríamos que ir primero a pedirles permiso para quedarnos, ya que este era originalmente su territorio, pero desde que Issei se convirtió en campeón, eso complica un poco las cosas. No creo que sean un problema y no estamos aquí para causar problemas. Puede que Issei no fuera muy consciente de la religión, pero había jugado suficientes juegos como para saber que iglesias y demonios no eran precisamente una combinación muy pacífica. De acuerdo, siempre y cuando no haya peleas. Irina sonrió radiante. Aún así, el destino es algo muy curioso, ¿no? ¿Destino? ¿Qué quería decir con eso? Pensar que nos encontraríamos así, pero de alguna manera involucrados en el lado sobrenatural de las cosas. Ni siquiera sabía de eso hasta que nos mudamos y empecé a entrenar. Me sorprendí bastante cuando supe que el chico con el que crecí terminó siendo un campeón. Supongo que por eso decidieron enviarme. Issei bajó la mirada, sin saber qué pensar. Por suerte, la llegada de su gato le evitó responder. La criatura adorable saltó a su regazo, se apretó contra su estómago y se acercó lo más posible a él. Yoru temblaba y él simplemente le pasó una mano por la espalda hasta que se calmó. ¿Y a ti te parece bien? Irina sonrió, pero le dio espacio al animal, visiblemente nervioso, y se concentró en él. ¿Por qué no? Tengo la oportunidad de visitar mi pueblo y verte, ¿no? De otra manera no habría podido. En lugar de verlo como una prueba, prefiero pensar que es la voluntad de Dios que esté aquí y que papá estuvo de acuerdo conmigo. Claro, claro. El tío Toji siempre hablaba de ellos cuando los invitaba a la iglesia. ¿Cómo está, por cierto? Empezó a dar sermones de CrossFit, si te lo puedes creer. Según él, combina lo mejor de la salud espiritual y física, pero la verdad es que no estoy segura. Sí, eso sonaba a su papá, sin duda. Siempre eres bienvenido a visitarnos. Aunque, ¿qué quieres decir con nuestra presencia? Se oyó un estruendo en la cocina y luego un gruñido. Yoru saltó y corrió bajo el sofá al oírlo. ¡Ah! Hay alguien entre los arbustos. Poniéndose de pie de un salto, la pareja corrió hacia el grito. Y fue entonces cuando ambos se detuvieron, aunque por razones muy diferentes. Irina se dio una palmada en la frente. Issei aplaudió de nuevo en agradecimiento. El hermanito se ha ganado su lugar. Porque fuera de la ventana de la cocina, Jinhua estaba rociando con agua a un extranjero de pelo azul. Un extranjero con el mismo atuendo que Irina. Un extranjero con el mismo atuendo que Irina, ahora empapado mientras el artista marcial la rociaba con agua helada con una manguera de jardín, y tenía senos del tamaño de las esperanzas y sueños de un hombre. Esto es sin duda una señal del favor de Dios. Issei asintió con sabiduría. Tú y tu amigo pueden quedarse. Jinhua, por su parte, parecía estar divirtiéndose también. Lo sabía.
Este Jinhua sabía que había presentido la presencia de víboras, pero nunca antes habría previsto una escondida entre los arbustos. Preparándose para emboscar al honorable hermano, pensabas que escaparías de la vigilancia de este Jinhua, ¿verdad? Uf. Mocosa, qué frío. Para. Espetó la chica, intentando sin éxito protegerse del gélido lo que fuera con un gran paquete envuelto, solo para recibir un chorro de manguera en la cara. Fuera de aquí, aborrecida tentadora. Tú y tu escandalosa excusa de uniforme de batalla. Irina se dispuso a intervenir cuando su amiga desenvainó una enorme espada e Issei simplemente le puso una mano en el hombro. ¿Sabe lo que hace? Blandiendo salvajemente, el espadachín arremetió, mientras que el artista marcial simplemente saltó sobre la enorme espada. Y la azotó con otro chorro de agua. ¡Ay! Te mostraré el poder de Dios, pagana. Impulsando su arma hacia adelante, apuntando a la manguera, Jinhua simplemente envolvió el tubo de goma alrededor de su pierna y saltó hacia arriba. Moviéndose en un arco, se tambaleó hacia adelante, enrollando la manguera alrededor de los brazos extendidos de su oponente, la golpeó en la espalda y luego la tensó. Zenobia, por favor, detente. Zenobia aparentemente ignoró la petición de su camarada y simplemente levantó y bajó su espada por su espalda, con el objetivo de cortar la manguera que la sujetaba y bloquear más ataques. Afortunadamente, Jinhua no estaba dispuesto a dejar que las cosas de su padre se destrozaran y arrojó la manguera lejos, mientras el agua seguía salpicando, haciéndola agitarse violentamente. Zenobia adoptó una postura de combate. Redimiré a este hereje. Cueste lo que cueste. No, no lo harás, Ag. Estás destrozando el jardín de Issei. Incluso cortaste una escultura entera. Eso. Señaló lo que probablemente valía varios millones de yenes en mármol multicolor. Lo que una vez fue una representación bastante precisa de la diosa Amaterasu. Eso fue solo práctica. Puedo hacer otra. Rascándose la cabeza, se le ocurrió algo muy importante. Pero es realmente buena idea que un miembro de la iglesia talle una estatua de una diosa japonesa. Paralizada, y no solo porque la habían rociado con agua fría, la espadachina miró lentamente a su alrededor. La ama de casa molesta, el pequeño imbécil presumido que la había avergonzado, su compañera que seguía hundiendo la cara entre las manos, y él, Issei, que ahora hurgaba en los escombros de su creación, fingiendo que no la había estado mirando con lujuria. Él empezó. Irina, por su parte, parecía querer enterrar la cabeza. Una mezcla de exasperación y terror le dio la impresión de que no era la primera vez que algo así sucedía. La hermana Griselda se va a enfadar mucho cuando oiga esto. No sabía quién era, pero al parecer era importante, ya que la chica de cabello azul se quedó quieta al instante antes de caer de espaldas desmayada. En definitiva, no lo consideraría una mala primera impresión. Nadie había intentado matarlo todavía. A Ena no le gustaban las cosas complicadas. La diplomacia, la política, la neutralidad. Aunque había sido criada como una hime miko, Ena nunca había pensado mucho en esas chácharas sin sentido. Cuando eras fuerte, podías hacer lo que quisieras sin problema, y los más débiles simplemente tenían que rendirse y dejarte en paz. Era la naturaleza. Si querías sobrevivir, luchabas. Si perdías, morías. Si ganabas, seguías adelante. Esas fueron las lecciones que Ena aprendió durante el último año que pasó en esa montaña, rebuscando para sobrevivir y perfeccionando sus habilidades. Mientras las chicas de su edad estudiaban, pasaban el rato, jugaban o hacían travesuras, Ena estaba ocupada blandiendo una espada. Y terminó blandiéndola mucho. Por eso esta misión era perfecta para ella. Pudo salir de la montaña, ver las vistas y comer algo que no supiera insectos y tierra. E incluso tuvo un lugar para ella sola y se encontró con una amiga por el camino. Solo tengo que ganar para que siga así. Sabía de los campeones. El abuelo y los ancianos le habían hablado de ellos en el pasado. Los depredadores más grandes y fuertes del mundo humano. A diferencia de los dioses, demonios o monstruos, eran una existencia especial que servía como control para asegurar que el mundo humano permaneciera en equilibrio, o algo así. Se había desconectado la primera vez que le dieron ese sermón. En la naturaleza, la seguridad era primordial.
Por lo tanto, el comité quería atraer al depredador más grande con la mejor oferta. Como la historia de Yamata no Orochi y Kusanada Imi. Sintió que su bolso crujía, la conciencia interior se sentía atraída por su línea de pensamiento, solo para volver a caer en su letargo con un empujón mental. Cierto, Ena tenía que tener más cuidado con pensamientos como esos. Pero no era su culpa. Tenía muchas ganas de competir por el favor de los campeones. Dirígete a Quo y conviértete en vasallo del campeone. Haz lo que él quiera, pero no permitas la intromisión de forasteros. Eres libre de tratar con ellos bajo tus propios términos. Esas fueron las órdenes que Ena recibió de los ancianos y el abuelo al salir de la montaña. También le entregaron un montón de papeles, pero aún no se había molestado en leerlos. ¿Qué sentido tenía leerlos? Estaba allí como ofrenda, y estaba orgullosa de ello. Las ofrendas para apaciguar a una gran potencia solían ser comida, oro, tierras o mujeres. Pero este no era una bestia que exigiera matar gente, ni un conquistador que amenazara con apoderarse del país, como lo había hecho el último tirano japonés. Era un rey que exigía tributo a cambio de protección. Cuando lleguen los demás, Ena solo tiene que echarlos. Los ancianos le dijeron que enviarían otras muchachas. Chicas extranjeras con la misma actitud y valor que ella. Quizás entre ellas habría alguien tan hábil con la espada como la propia Ena. Sería divertido. No es que las dejara quedarse, sino que ganaría y luego las echaría. Si por casualidad volvían y lo intentaban de nuevo, sería aún más divertido. Como pescar un pez y soltarlo. En cuanto a convertirse en la amante de un cazador de dioses, Ena no veía ningún problema, pero no sabía mucho de amoríos, aparte de lo que había observado en la montaña. Y estaba segura de que los humanos eran más complejos en ese aspecto que las bestias o los Oni. Aún así, es el momento perfecto para aprender. Volver a la civilización era, en una palabra, interesante. Electricidad en lugar de hogueras, agua corriente en lugar de ríos, comida fría y mantas calientes en lugar de cecina seca y pieles. Comer bien era genial, pero en cierto modo echaba de menos lo demás. Lo sentía como algo que se había ganado a pulso, construido con sus propias manos en lugar de comodidades básicas que cualquiera podía encontrar en la tienda. Por eso, cuando le dijeron que se mudaría a Quo, pidió un santuario en lugar de un apartamento. Le resultaban familiares. Un templo sencillo de una sola planta, con una amplia habitación desocupada y una sala de estar anexa. No se había usado en una década, aunque estaba segura de que había otro santuario desocupado más grande cerca. Ena no tenía ganas de cuidar algo tan grande ella sola. Un santuario pequeño le parecía bien. El lugar estaba bien fortificado. Un muro de contención, de 1,5 metros de altura, estaba situado tras una barrera de agua poco profunda. No era la mejor manera de mantener alejados a los intrusos mundanos, pero las tejas inclinadas y los ladrillos de cerámica lisos enterrados en el foso justo enfrente significaban que muy pocos espíritus podrían pasar por encima, por debajo o a través del perímetro del lugar. Los setos espinosos, que crecían en un círculo irregular alrededor de todo el perímetro del santuario, ofrecían una defensa mucho más eficaz contra los curiosos y los turistas que esperaban hacer alguna tontería. Su puerta Tori estaba dañada cuando llegó, encontrando varios fragmentos de metralla enterrados en la antigua madera pavimentada, junto con 3 banderines con fechas de 1945. Todavía me pregunto qué significa realmente la frase "el cielo llama", responde con dignidad. No era exactamente un poema de muerte ni fatalista. El kanji parecía una advertencia. Quizás una profecía, pensó, y de pie sobre las piedras cubiertas de musgo que formaban el camino, sintió una leve punzada de emoción. Dentro, el lugar, al principio, había estado bastante descuidado. Había un cobertizo cerrado a un lado, con la cadena y el candado relucientes y nuevos, mientras que la madera estaba podrida y seca. Pero dentro había una bodega sorprendentemente profunda bajo un suelo de madera reforzada, con materiales, herramientas y 2 cajas bien guardadas, fuera de la vista. Una caja era de Amaterasu. Dentro había unos 30 tipos diferentes de aperitivos en bolsas selladas, junto con una docena de frascos de veneno. Placer y trabajo, todo en uno. Como un shinobi. Sonrió al ver los pulcros y diminutos kanji grabados en los diminutos trozos de papel que sellaban cada frasco.
El otro contenedor, de su madre, contenía una sola pistola negra. Lisa, pesada en su mano, un poco desequilibrada. Esta, junto con todos los utensilios necesarios para la limpieza y 2 bloques de munición, venía acompañada de una nota de su madre. No dispares todas las benditas balas de plata y se trae la cena. Ena ignoró la momentánea inquietud que sintió al ver la letra de su madre. En cambio, cerró la caja con la llavecita encima y regresó al patio del santuario. Apartada, privada, tranquila. Un lugar donde nadie la molestaría. Llegas tarde, Ena. Vaya, se acabó la privacidad. Hola, mamá, ¿cómo estás? La madre de Ena no se veía muy diferente a ella. Tenían el mismo pelo negro, la misma tez y la misma forma de cara. La única diferencia era que ella tenía diferente color de ojos y, bueno, su cuerpo no estaba ni de lejos tan desarrollado como el de la gente del comité. De verdad esperaba que fuera hereditario. ¿No te devolvieron el teléfono cuando saliste de esa montaña? Debí de llamarte al menos una docena de veces. Ah, cierto. Se le había olvidado. Perdona, se me acabó la batería. Debí de tener prisa. ¿Y eso fue antes o después de que visitaras a la chica Citrin Quo? Uy. Pillado. Un poco después, creo. Aún me quedaba algo cuando terminé en la estación, pero necesitaba un mapa para encontrar esa escuela. La verdad es que está bastante bien escondida para ser un edificio tan grande. Su madre suspiró, poniendo los ojos en blanco con exasperación. Manteniendo la puerta corrediza completamente abierta, la gente simplemente le hizo un gesto a su hija para que entrara, dejándola contemplar el interior sorprendentemente cuidado, aunque desgastado. ¿Ni siquiera vas a negarlo? Ena se encogió de hombros. No era como si estuviera haciendo algo que no debía. Quería hablar con ellos cara a cara. Quizás con suerte podría ver al infame rey demonio que tiene a los ancianos tan enloquecidos. Por desgracia, esa parte del plan no salió bien. Pero sí tuvo una agradable conversación con uno de los demonios que gobernaban la ciudad. Tenía que admitir que eran bastante valientes por quedarse. Te dieron un archivo con su información de contacto y dirección, Ena. Está en tu cama. ¿No lo leíste? Ena se acercó al sofá, dejó su mochila y se preparó para lo que prometía ser una reprimenda brutal. Su madre no solía ser tan mala, pero se había vuelto mucho más severa con ella cuando Ena aceptó la oferta de entrenar en la montaña. Ah, eso. Todavía no. Quería intentar hacer las cosas sola un tiempo, a ver qué pasaba. Su madre no pareció aprobarlo, pero frunció el ceño en lugar de decir nada. Supongo que no tiene sentido llorar por el café derramado. En fin, ¿cómo estás? ¿Has comido mejor? ¿Qué tal te fue en la montaña? Ay, quería ponerse al día. Ena también. Todo salió de maravilla. El abuelo y los demás dijeron que hice un buen trabajo y que podía irme en cuanto se deshiciera el sello del cortador de hierba. De lo contrario, habría estado aquí para esa gran pelea de herejes la semana pasada. En serio, ¿por qué necesitaban ponerle tantos sellos a esa cosa? ¿No la mataron y la metieron allí ellos mismos? Su madre miró con recelo la larga bolsa de tela que había traído al santuario. Hasta ahora había permanecido inerte, salvo por el tic anterior. Pero aparte de eso, el objeto que contenía se comportaba bien. Solo ten cuidado con eso. Iseiudou, el rey demonio, se ha encontrado recientemente con un poder muy similar a tuyo, así que su presencia podría causarle problemas. Los ojos de Ena brillaron al pensarlo. ¡Qué interesante! Quizás eran incluso más compatibles de lo que Ena pensó al principio. Confirmó la información que los ancianos le habían transmitido y reavivó su deseo de conocer a este supuesto guerrero poderoso y rebosante de deseo. Lo que sea que estés pensando hacer, detente. Ups, me atraparon de nuevo. Ena tiene un plan. Admitió, sin pudor. ¿No deberías esperar a la otra Miko que van a enviar? Se suponía que debían venir juntos. Yuri es cautelosa con su majestad. Quería hacer preparativos antes de que nos encontráramos con él, y le pidieron que purificara otro santuario cercano. Al parecer, había un diablo apestando el lugar, pero lo necesitaban de vuelta, así que la enviaron a encargarse. Ena no es tan buena con los rituales como Yuri, así que decidí reunirme primero con el rey y ahorrarle la molestia.
Su madre se desplomó, como si de repente sintiera un gran peso oprimiéndola. Ena, una vez más, tuvo que ignorar una sensación de gran conflicto. Entonces, al menos vendrías a comer conmigo antes del trabajo. Ise-chan con ave. Suficiente para una semana. Uy, ese era su favorito. Sentándose enseguida, la Miko de la espada salivaba al pensar en una comida de verdad mientras su madre desenvolvía la olla y la deliciosa fragancia casi la derribaba. Ena no tardó mucho en empezar a comer con entusiasmo, intercambiando algunas palabras con su madre mientras la tarde daba paso a la noche y todo menos la divertida comida familiar se desvanecía de su mente. Por alguna razón, sentadas allí, en la cocina del santuario, las dos con nada más que una mesa de cartas y sillas plegables para comer, la olla de estofado aún humeante apoyada sobre una vieja estufa de gas y diferentes jugos preparados para que Ena los probara, bueno, se sentían tranquilas. Finalmente, sin embargo, su madre mencionó que tenía que irse a una reunión nocturna y Ena se quedó sola. Hubo un momento en que la espadachina pensó que su madre iba a abrazarla, cuando Smith se dispuso a hacerlo, antes de dudar. Y solo le apretó el hombro. Que duermas bien, Ena. Llámame si quieres. Un asentimiento y un saludo con la mano después de que la Hime Miko acompañara a su madre de vuelta a la entrada del santuario. Un poco temprano para dormir. Quizás podría leer ese archivo entonces. Mejor que no hacer nada. Abriendo la carpeta, sus ojos escarlata recorrieron el papel impreso antes de posarse en la imagen cerca de la parte superior, antes de abrirse de par en par al reconocerlo. Oh. Resulta que sí había visto a su majestad después de todo. Con una mueca de dolor ante la oportunidad perdida, decidió que no importaba. Ena tenía un plan después de todo. Y mientras lo siguiera, seguro que impresionaría a su majestad, y se aseguraría de que todos supieran quién sería el mandamás de la ciudad. Era infalible y justo el tipo de plan que le gustaba. La diplomacia, la política y la neutralidad no eran el fuerte de Ena. La lucha sí. Y mañana, se ganaría el favor del rey con su fuerza. En otro lugar, Kwotoun era más pequeño de lo que esperaba. Con solo unos 50.000 habitantes, lo más importante de la ciudad eran unos pocos grandes centros comerciales centrados en la informática. Había un banco regional, pero no era precisamente un centro de actividad financiera, y la industria era escasa. El reciente auge del sector de la construcción se debía más bien a unas obras de restauración que no se podían gestionar con magia. En otras palabras, no había mucho que valiera la pena controlar. Ni dinero, ni poder político, ni capacidad militar, ni industria, ni siquiera mucha influencia regional. Kanto en sí misma no estaba más que ligeramente influenciada por este lugar. A decir verdad, el edificio de 6 plantas que había ocupado estaba abandonado. Grigori simplemente lo había comprado y lo había renovado contratando a algunos lugareños. Y la ciudad mostraba un marcado declive en cuanto a la actividad económica no relacionada con los servicios. Ahora bien, eso podría deberse simplemente a que Issei Odo era un niño, alguien que no entendía lo que los recursos le permitían hacer, pero todos los campeones se esforzarían. Era inevitable que desviara fondos para revitalizar la ciudad o buscara un nuevo refugio donde establecerse. Pero hasta entonces, era más pequeño de lo que suponía que habría sido el territorio de un tirano humano. En el pasado, personajes como el Marqués Boban y el líder del culto Luoao habían reclamado vastas extensiones de territorio para su uso personal. En un momento dado, el Marqués tuvo toda Europa como territorio de caza, con la excepción de unos pocos remanentes respaldados por la Santa Iglesia. Fue nuestro error permitir que ese pilluelo callejero creciera como lo hizo. De un simple soldado marginado convertido en vagabundo, el ascenso meteórico del Marqués llegó en un momento en que ninguno de sus grupos tenía la mano de obra ni el tiempo para dedicarse a cazar a un solo asesino de dioses. Oh, cómo aborrecía el término. Kokabiel solo había conocido y reconocido a un dios en toda su existencia, e incluso ahora, tras haber caído milenios atrás, no podía evitar ver las creaciones delirantes de la fe desenfrenada como imitaciones imperfectas, y a quienes se arrogaban sus poderes como advenedizos. Ese poder no les pertenecía. Pertenece al único y verdadero. Suspiró Kokabiel.
Eso ya no importaba, y de todos modos se estaba agobiando con recuerdos sin sentido, perdido en la nostalgia de un pasado donde sus alas aún eran del blanco más puro y su resplandor no se había visto atenuado por la podredumbre de su corazón, la fealdad que se enconaba al comprender su destino en la vida. Azazel debe estar volviéndose senil, ofreciendo y entregando ramas de olivo a nuestros enemigos. Y los tiranos serán, en efecto, sus enemigos. Desde el odioso y detestable Boban y sus incesantes cacerías siglos atrás, hasta aquella rata que asesinó a Ramiel y le arrancó la esencia a su hermano. Los conocidos como campeones nunca habían sido amigos de los Grigori y dedicaban gran parte de su tiempo a idear maneras de contenerlos o eliminarlos si alguna vez se presentaba la oportunidad. Sin embargo, allí estaba, de pie bajo el vientre de la bestia, listo para atravesarle las entrañas con su lanza. Paciencia. Debes ser paciente, se recordó el cuerpo. No era el momento de encender la chispa. Azazel quería a este joven tirano a su servicio, quizás como arma contra el príncipe negro, o tal vez para evitar que sus enemigos accedieran a un arma que pudieran usar contra ellos. Cocabiel ciertamente no lo descartaría de esos hipócritas e intrigantes. Admirando la vista, preguntó el cuerpo, inmóvil, girando la cabeza para mirar al recién llegado. ¿No deberías estar instruyendo a nuestros protegidos en su misión? Nos tomamos una hora libre. Es más beneficioso para mí que para ellos, la verdad. Arqueando una ceja, Cocabiel se preguntó cómo preguntarle. ¿Las consideras listas? Todo lo contrario. Esas chicas son tan ineptas para el trabajo que podríamos haber enviado al campeone como una morsa en bikini por todo el éxito que podrían tener esas tres. No necesitaba esa imagen mental. Son caídas. El deseo debería surgirles fácilmente. Debería, y por eso se han vuelto perezosas y orgullosas. Su compañera de cuerpo sonrió con ironía, caminando sobre la barandilla en la que él había estado apoyado. Unos mechones fucsia claros caían en cascada por su rostro. Todo en la mujer transmitía deseo, desde su mirada hasta sus movimientos y, sí, incluso su apariencia tenía un atractivo distintivo. Lo seleccionaste específicamente para... Sí, sí lo hice. Y eso demuestra que la belleza solo te lleva hasta cierto punto. Sin delicadeza, sin sentido de la conversación, con una confianza excesiva en su encanto natural. No podrían seducir a una rata para que salga de una ratonera. Ya se había acostumbrado, así que no le molestaba. Lo que le molestaba era que Azazel le hubiera endosado un trabajo para el que no era apto, junto con quien realmente lo haría. El orgullo podría no haber sido su vicio predilecto, pero prefería no ser tratado como un destacamento de seguridad glorificado para un grupo de cadetes de clase baja. Como sea. Había algunos sirvientes entre los humanos. Envía a uno de ellos a hacer el trabajo. Eso le valió una ceja arqueada con maestría. ¿Tantas ganas de terminar con tu tarea? Sí, hermana. Preferiría no estar complaciendo a un niño humano con suerte. Especialmente cuando podríamos estar cazando al asesino de nuestro hermano. Penemue dio un suave suspiro y sus rasgos se volvieron un poco tristes. Sí, podríamos. Pero entonces ¿qué? ¿Simplemente alimentarás al príncipe negro con tu propia sangre? Entonces nos quedaría otro cuerpo, y aún menos que antes. Contuvo su respuesta instintiva. Preferiría que matáramos a ese mortal idiota, aunque eso significara adoptar nuestras verdaderas formas. Hubo un momento de genuina sorpresa en el otro cuerpo antes de que, cruzando los brazos bajo el pecho, flotara de vuelta al cielo nocturno. Entonces, sigues buscando la guerra con el cielo. Supongo que nuestro hermano te envió aquí para ver si aprendías a apreciar la paz. No dije que quisiera iniciar una guerra. Espetó Cocabiel. Solo que no debemos permitir que un mortal idiota robe el trueno del padre. Y adoptar nuestras verdaderas formas significaría una guerra con nuestros otros hermanos que habitan en su trono. Lo sabes. Tranquilizándose, obligándose a contener la ira, el ángel caído simplemente asintió. Sí. Pero aún lo deseas. No. Tras pensarlo un momento, su contraparte negó lentamente con la cabeza. Me enamoré de un mortal, después de todo, ¿por qué querría algo que sin duda los mataría a todos? Azazel solo tenía una respuesta. Porque nos traería paz a todos. No había nada más que decir.
Al menos no hasta que uno de sus sirvientes se acercó. Disculpen, señor, señora, preparé té y sándwiches. ¿Quieren? Asomándose por la puerta tras ellos, una de las chicas los llamó. El cadre suspiró, contemplando la ciudad que se alzaba en el horizonte por última vez mientras le daba la espalda. En cambio, siguió a Penemue y a la rubia de vuelta a su escondite temporal. Tomaría tiempo. Tal vez no esta noche, mañana o pasado mañana. Pero aún había tiempo. Solo tenía tiempo.